Hola, ya estamos de nuevo con Moisés, este personaje que representa el centro de la revelación veterotestamentaria del Antiguo Testamento. Nos muestra él, nos revela un Dios que quiere a su pueblo libre y en ese pueblo libre Dios quiere una humanidad libre y hace una opción Dios en Moisés preferencial por los más humildes, porque el pueblo que estaba esclavo era el pueblo judío y Egipto era el opresor, por lo tanto era la liberación de los más humildes, eh, porque Dios quiere una humanidad libre. Los relatos muestran que Dios trata de convencer al faraón para que esa liberación se dé de buena gana, reconociéndolos a ellos como hermanos, con derechos de tener su propia existencia. Pero avancemos. Primero con los relatos de la infancia de Moisés. La cunita de los nenes se llama Moisés, en alusión a él, porque la madre, al darlo a luz, como existía ya un decreto del faraón que todos los niños hebreos debían ser asesinados, los varones, entonces la madre lo deja a tiro de que lo descubra la hija del faraón, esta lo rescata, lo deja en el lugar donde ella se bañaba, en un Moisés, en una canasta de mimbre, embetunada para que no se hunda, una barqueta, y así la hija del faraón va a adoptarlo y va a permitir que Moisés lleve adelante una vida de una extraordinaria formación, la formación de la corte. No te pierdas los detalles, ahí tenés el texto, que son muy lindos, muy cálidos. Eh, ya hombre, Moisés, ve a un soldado egipcio que estaba lastimando a un hebreo y lo mata. Cuando esto llega a oídos del faraón, el faraón decide matarlo a su vez a Moisés. Se da cuenta que ya no es más un príncipe fiel, sino alguien de quien debe cuidarse. Y Moisés escapa al desierto, a la tierra de Madián, donde va a contraer matrimonio con una de las hijas de Jetro. Allí, pastoreando el rebaño de su suegro, va a tener el episodio fundacional de su vida, que va a ser la zarza ardiente que ardía sin consumirse, relatada en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Allí Dios se presenta como el que es y lo manda a Moisés a liberar a su pueblo. También acá, no dejes de leer los textos completos, yo hago una breve presentación para que puedas ubicarte. Moisés va con el mensaje de Dios al faraón, pero claro, el faraón, lejos de dejar partir al pueblo, se pone más severo y obliga ahora a los judíos no solo a las construcciones que se hacían, a los ladrillos que se hacían, sino que ellos van a tener que procurarse la paja y producir la misma cantidad de ladrillos que hacían anteriormente, cosa que hace enfurecer a la gente con Moisés, lo cual era el objetivo del faraón, conseguido. Tenemos las 7 o 10 plagas, según dos tradiciones distintas, agrupadas en el texto bíblico, y todo esto termina desembocando en la salida de Egipto. Después de la última plaga, la más terrible, la muerte de los primogénitos, el faraón cede, deja partir al pueblo y se va a producir el famoso episodio de el mar
que se abre. Ahora yo te propongo leer ahí en el versículo 21 lo que dice el texto. Fíjate, vale la pena leerlo tranquilamente. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este, que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Nota que el texto no está mostrando una separación de las aguas como si fuese un evento prodigioso, sino por efecto de un fuerte viento del este que hizo retirar las aguas y creó un camino seco para que el pueblo pudiera pasar. Ahora, inmediatamente el texto bíblico continúa diciendo, las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Es decir, que el texto bíblico combina dos tradiciones. Una que explica el fenómeno del cruce del Mar Rojo como algo natural, por supuesto, por la providencia divina, pero fruto de un viento del este, viento del desierto, que empuja el agua y crea un sendero seco. Y al mismo tiempo, a renglón seguido, las aguas que se abren con una muralla a la derecha y a la izquierda, como nosotros lo hemos visto en las películas. Esto es característico de la Biblia. Esa capacidad de, en un mismo relato, expresar dos imágenes que solo son posibles porque bueno, el Espíritu Santo la juntó y el pueblo de Israel no quiso perder nada de sus tradiciones. Y así tenemos la explicación más natural y una explicación más épica que muestra la grandeza de Dios. Ambas son necesarias. Bueno, la salida, aquí tenés la ruta que probablemente, por lo menos según los textos bíblicos, siguieron a lo largo de los 40 años los judíos, salieron del delta del Nilo, fueron hacia el monte Sinaí, el piquito de la península de Sinaí, y de ahí al norte a la tierra de Canaán. Allí en el monte Sinaí es donde Dios entrega a Moisés y a través de Moisés al pueblo los 10 mandamientos. Este es un episodio que está contado sobre todo en los capítulos 11-20 del Éxodo y 32 y 34. Dios escribe en tablas, en realidad en roca, según el texto, los 10 mandamientos. Y cuando Moisés baja para entregarle la ley, la revelación divina al pueblo, el pueblo había organizado una festichola con un buey, un toro, un borrego, no, perdón, un toro sagrado, hecho de oro, que señalaron como que lo sacó de Egipto. Bueno, Moisés, fruto del enojo, rompe las piedras y tiene que volver a ir al monte en oración, a interceder por el pueblo y a recibir nuevamente las tablas. Quiere decir, el pueblo recién salido de la esclavitud, Dios le está dando los mandamientos para que ahora sea libre, no solamente del faraón, sino también de las propias pasiones, y el pueblo organiza una juerga, organiza una fiesta. Esta característica del pueblo del desierto lo va a acompañar a lo largo de los 40 años, siempre enojado, siempre protestando, siempre murmurando, porque no hay alimento suficiente, porque antes comían mejor en Egipto, porque las ollas de carne, de guiso en Egipto eran mejor que lo que ellos podían tener en el desierto. Bueno, ante las quejas y críticas del pueblo que van desgastando a Moisés, Dios siempre provee. Se enoja, pero provee. Se enoja, pero acompaña. Y entonces les va a dar el maná,
ese pan que tenían que juntar lo necesario para el día, salvo el viernes que tenían que juntar un poco más para que les alcance para el sábado. Se van a quejar de que no tienen agua, y entonces Moisés, por orden de Dios, va a golpear la roca y va a brotar el agua necesaria. En este episodio, Moisés golpea la roca 2 veces, y el texto dice que eso desagradó a Dios. Quizás sea la razón por la cual después Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Lo veremos hacia el final del video. También en un momento el pueblo ya se cansa del maná, que era un pan sin consistencia, entonces querían otra cosa, y bueno, Dios cede, Dios acompaña, Dios provee, y les ofrece codornices, bandadas de codornices. Otro de los signos claves de la marcha de Israel en el desierto es la tienda del encuentro. El lugar donde Moisés entraba para hablar con Dios. El pueblo quedaba fuera. Moisés era el único que podía entrar a hablar con Dios, y nos cuenta el texto bíblico que salía resplandeciente, hasta el punto que debía ponerse un velo, de modo que el resplandor que salía de su rostro no encandilara a la gente, no encandilara al pueblo. Y ya llegando al final de este video, de los pocos textos que seleccioné para vos, para ustedes, es ya la muerte de Moisés. Quizás por aquella pequeña falta de fe, o quizás porque tenía que quedar en claro que el verdadero liberador de Israel no era Moisés, sino era el mismo Dios. Así Moisés queda desde el monte Nebo mirando la tierra, esa tierra que emana leche y miel, hacia la cual llegó el pueblo sacándolo de Egipto después de tantas peripecias. Y así Moisés queda contemplando una promesa que está más allá. Y esto va a caracterizar al pueblo de Israel y también a los cristianos, que Dios cumple con sus promesas, pero siempre queda un más allá, siempre queda el corazón abierto a algo más. Es así que la última diapositiva, como antes lo hicimos con Abraham, ahora también nos muestra a Jesús con Moisés. Moisés es el personaje a tu izquierda, a la izquierda de la pantalla, que está con las tablas. El otro es Elías. Es la visión que tuvieron Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor, la transfiguración de Jesús, que lo vieron con vestiduras resplandecientes y con 2 personajes, uno a cada lado, Moisés y Elías, que hablaban con Jesús sobre su pasaje, sobre su Pascua. Y hay un momento en el cual estos 2 personajes se van, se retiran, queda Jesús solo, y se escucha la voz del Padre que dice, a este lo tienen que escuchar. Este es mi hijo, este es el predilecto, este es la revelación. Moisés fue una profecía, su mismo ser, su misma vida fue una profecía de Jesús. Los textos del Evangelio tienen una enorme cantidad de referencias a Moisés. Quizás otra importantísima que simplemente menciono acá es el Sermón del Monte, los capítulos 5 a 7 de San Mateo, en los cuales Jesús es presentado como el nuevo Moisés. Antes se dijo, ahora yo les digo, afirma Jesús, como mostrando que Él es la revelación definitiva del Padre. Bueno, aquí vamos a dejar. Estos son los personajes más importantes de toda la Sagrada Escritura, de todo el Antiguo Testamento, después de Jesús.
en el próximo video vamos a ver el ingreso en la tierra y un poquito de los jueces, esos primeros caudillos que acompañaron el ingreso de Israel en la tierra prometida.